Amados hermanos, feliz día del Señor. Revisando un clásico texto de teología sobre religiones comparadas, encontré una afirmación que tiene gran sustento histórico y antropológico, y es la de que la luz ha sido un arquetipo simbólico desde los comienzos de la expresión del sentimiento religioso del hombre, es decir, desde las religiones muy antiguas, desde la prehistoria, cuando los hombres, las culturas en los diversos continentes se encontraban inmersos en el animismo, en la magia, en la adoración de la natura, en la superstición, como una conexión primaria de sus corazones buscando relación con la divinidad. La luz estaba presente en estos esbozos religiosos y lo hacía de forma plástica a través de la observación, veneración y adoración de los astros, en especial de los mayores, el sol y la luna, y también a través del fuego. En el fuego encontraban luz, así como en el sol o en la luna. Encontraban fuente de vida, encontraban calor y lo identificaban con el bien, con la verdad, con la bondad en general, en la mayoría de las religiones, por primitivas y escasas que fueran de contenido teológico. Igualmente, revisando estas religiones, encontramos que si este era su tipo, algo primario de esa conexión arcaica, sencilla, con la luz, con el bien, con la divinidad, también había un mundo antitético, un mundo contrario, el mundo de las tinieblas, el de la oscuridad, el temor, el mal, lo tenebroso, la catástrofe. Y se movían, por lo tanto, en un dualismo, tristemente adorando a las criaturas y no al Creador. Pero incurrían, por supuesto, en idolatría, una idolatría de los astros, pequeños y mayores, por supuesto, una idolatría muy evidente al sol y a la luna, y una incorporación del fuego como un elemento cultual en la mayoría de los tiempos en que expresaban como comunidades o en pequeños grupos su sentimiento religioso: la luz, el fuego, el sol. Ejemplos, por razones de tiempo menciono dos a la ligera. En la mitología faraónica, era importantísimo la presencia, la adoración, de lo cual hay evidencia arqueológica abundante, del disco solar, del sol, como un máximo Dios. Y si nos vamos a otro continente, buscamos allá la cultura incaica, encontramos, ellos mismos se llamaban los hijos del sol y adoraban como deidad suprema al sol. Si nos vamos más al norte, en América, ¿qué pasaba con los aztecas? Y si nos vamos al lejano oriente, pero no es tiempo para abundar en ello, y quiero que aterricemos en Europa, donde estamos. Hermanos, desde tiempos ancestrales, en Europa han habido culturas que celebran festividades, eventos religiosos, óiganme, con carácter trimestral. Y lo han hecho, y se sigue haciendo, por seguir el ciclo solar.
los equinoccios, los solsticios. Vamos a irnos a unos 3.000 años, 1.000 años antes de Cristo. Desde Irlanda, los países escandinavos, Alemania, Francia, toda la península ibérico-lusitana, recorría toda Europa la cultura celta. Los que aquí estuvieron y dejaron huella, los celtíberos. Estamos hablando de la Edad de Hierro y había un culto de adoración al sol, una heliolatría, y así es reconocida, la heliolatría céltica. Por supuesto, cuando llegaba el tiempo de invierno, cuando el sol menguaba y amenazaba casi con desalumbrar por las escasas horas en el norte del continente, en el solsticio de invierno, cuando son las menores las horas del sol, esta cultura celta celebraba en esas fechas de final de año unos 12 días, lo llamaban la fiesta de Yule, y era el solsticio de invierno, donde ellos veían a la madre noche que lograba parir el nacimiento, el renacimiento, el surgir del dios Sol, de donde dependería, por supuesto, para ellos la vida, la luz, la prosperidad, la existencia. En esos días, un gran árbol que habían derribado un año antes estaba ya seco. Usualmente era un sauce, lo encendían y alrededor de él durante varios días celebraban cultos con sus sacerdotes, sus druidas, celebraban cantos, se llegaba hasta expresiones orgiásticas y luego, según lo que no está muy confirmado, hasta sacrificios humanos para que el dios Sol se levantara y volviera a darles la prosperidad y la vida. Esto se mantuvo así, dominando casi 1000 años a Europa. Con el surgir del Imperio Romano, justo en tiempos de Cristo, el emperador Tiberio, citado en la Escritura, declara prohibición del culto celta por todos los territorios donde avanzara Roma, porque este culto al sol les fracturaba lo que Roma necesitaba, que era el culto al César, a la figura del César, que era la columna vertebral que unía al imperio. Por lo tanto, fue poco a poco instalándose lo que se llamó la heliolatría romana, es decir, la adoración a Roma, veneración a Roma, a la cual se le tenía que rendir tributo, venerar como una divinidad, como rendirle fidelidad. Miren, Roma exigía de los territorios en donde se iba imponiendo, y lo hizo en todo el continente europeo, incluso norte del continente africano y parte del Medio Oriente. Pero tenía que desplazar el culto celta para imponer el culto al emperador, el culto al César y el culto a Roma. Roma no en balde se presentaba como la luz, donde llegaba Roma, los soldados romanos y el águila romana, llegaba la luz, llegaba el bien, llegaba el orden, llegaba el conocimiento, llegaba la prosperidad. Así tenía que imponerse Roma y para ello tenían que desplazar el culto celta. Hermanos, abundan las monedas, abundan los altos relieves, abunda la datación, la dotación en los museos de cómo los césares ponían sus imágenes con rayos de sol sobre su cabeza
porque exigían una veneración como la que antes los celtas rendían al sol. Y el asunto no solamente era de imágenes, es que los césares se llamaban Filii Dei, hijos de Dios. Así lo hicieron Tiberio, pero también lo hizo Nerón, lo hizo Diocesano, lo hicieron muchos hijos de Dios. Y el asunto llegó a un clímax en el siglo III. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, habiéndose expandido en demasía, se estaba fracturando. Había división en el imperio, y entonces un emperador que pasó a la historia y marcó huella por lo buen militar que fue, Aureliano, César Aureliano, unificó el imperio a fuerza de espada, logró unificar el gran imperio romano en el siglo III y se declaró Dios. Entonces, como no había sido derrotado, él mismo se hizo llamar el Sol Invictus. Solis Invictus, el Dios Sol. Es más, hay grabaciones en donde se le llama el Salvador del mundo. Tomen nota. Adoración como Dios, como Salvador del mundo, y ya era hijo de Dios por ser César. El Sol Invicto. Esto había que instalarlo con fuerza, y para que el imperio no sufriera más fracturas, había que desplazar por completo al culto celta que por siglos antes les había precedido. Y entonces se enfatiza que en el solsticio de invierno se rinda culto al Solis Invictus. Ya no más ningún vestigio de adoración al sol. Ahora la adoración es al César, pero el César con la imagen del dios Sol, el Sol Invictus, como él mismo se hizo llamar. ¿Cuándo era la celebración principal? En esa última semana decembrina, el solsticio de invierno. Las Saturnales tomaron mayor auge en festividad para la adoración al Sol Invictus, al dios Sol, al César. Sin embargo, la historia rodó como suele hacerlo, y muy poco tiempo después, par de siglos, el Imperio Romano cayó en decadencia. Esto les está pareciendo tal vez una introducción un poco larga, pero ya vamos a aterrizar en lo que nos toca. Hemos puesto como título al sermón de esta mañana: La luz vino al mundo. Con la decadencia del Imperio Romano y la entrada de la fe a palacio a través de Constantino y compañía, las cosas cambiaron. Y es entonces cuando se establece un nuevo calendario litúrgico. Por estrategia, hermanos, había que desplazar al dios cesariano, a ese Sol Invictus, a ese dios Sol, y para ello lo que hizo Constantino desde palacio, y lo hicieron luego los que le sucedieron, fue instalar en el mismo solsticio de invierno la Nativitas, como lo llamaron. Era celebrar, y citaban con algunos obispos ilustrados del área del Mediterráneo, citaban que la adoración debería ser, como lo decía el profeta Malaquías, al sol de justicia. Y tenemos incluso hasta un mosaico del siglo III, mosaico cristiano, en donde se representa a Jesucristo en un carruaje ascendiendo a los cielos y con rayos de sol detrás de su cabeza. El Sol Invictus era porque había vencido la muerte y era el sol de justicia que ascendía a los cielos. Y entonces hay otro movimiento de desplazamiento cultural a nivel de continente. Si los romanos habían desplazado el culto al sol,
Ahora los cristianos desplazaban estratégicamente el culto al César, al dios Sol, e instalaban el culto al Sol Invictus en la persona del Cristo, el Sol de justicia de Malaquías capítulo 4, y se hacía presente para el mismo solsticio de invierno la celebración de la Nativitas. Oficialmente hay que esperar todavía a que llegue el siglo V, cuando ya Iglesia y gobierno deciden que el 25 de diciembre sea la celebración de la Nativitas, del nacimiento del Sol de justicia, del nacimiento del Hijo de Dios, del nacimiento de Dios con nosotros. Noten que hay aquí una estrategia para desplazar cultos que eran de gran celebración en gran espacio territorial continental. Esto es historia, esto es historia. Lutero y los otros reformadores lo reconocen, y en la Reforma Protestante lo que hacen es rescatar el sentir de la Navidad y la celebran los reformadores hace 500 años. Celebran la Navidad auténtica, celebrando que nació en una Navidad el Hijo de Dios, el Sol de justicia, Dios mismo entre nosotros, el Emmanuel. Nosotros, hermanos, hoy, sin poder tener cifras precisas sobre cuándo sucedió esa Navidad, no sabemos ni el día, ni el mes, ayer advertíamos, ni el año. Es más, podemos asegurar que no estamos en el año 2022. Pero me entristece que iglesias se empeñen en simplemente dejar de celebrar la Navidad porque dicen no hay evidencia suficiente de que fuera en diciembre. Pero no cueles el mosquito y te tragues el camello. Es que ni siquiera estamos en el 2022. Jesucristo nace en días del rey Herodes, pero Herodes muere 4 años antes de Cristo. Así que no estamos en esta fecha. Dionisio el Exiguo en el siglo VI hizo cálculos cerrados y así se quedaron. Y no se pueden cambiar ahora porque habría que cambiar toda la historia de 1400 años y nadie se atreve a hacer esos cambios de error. Pero Herodes mandó a matar a los menores de 2, porque no era un bebé recién nacido al que él mandaba matar. Así que son más de 4 años y ya nos ubicamos en que tal vez sean 5 o 6 años más del 2022. Pero reclamo y no celebro diciembre, pero sí firmo todos mis talones, mis cheques con el 2022. No me atrevo a cambiar el año y sí protesto el mes o protesto el día. Hermanos, no importa cuándo fue, lo importante es que fue y que fue algo especial. Así que rescatemos el sentir de lo que aconteció una vez en la historia hace más o menos 2000 años, más de 2000. Lo que aconteció es esencia del cristianismo. Es clave en nuestra fe. El apóstol Juan en su evangelio dice: la luz que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Juan capítulo 1:9, leo textualmente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El evangelista está hablando de la luz, no de una luz. La luz, y la califica, la luz verdadera, no luces falsas como las anteriores.
no luces fatuas, no resplandores, no, la luz verdadera. Y afirma además que alumbra a todos los antropos, a todo el mundo, a todo el cosmos. Esta luz venía a este mundo. Hermanos, el origen de la Navidad, quiero decirlo en una frase muy seria, el origen de la Navidad no es pagano. Lo que está sucediendo es que estamos asistiendo a una paganización de la Navidad hoy en día. El origen de la Navidad es tan sacro como el santo ser que nació, la Nativitas. Nació, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Era Dios visitándonos. La Navidad es santa, es sacra, es el comienzo de la encarnación, como la defendían los reformadores. Es una fiesta, por lo tanto, que lleva sangre 100% religiosa. Y a mí me indigna a veces cuando en alardes, ignorantes, hombres prominentes, mujeres también, medios de comunicación, celebran una Navidad que de Navidad no tiene nada. Son ateos, materialistas, hedonistas, blasfemos. Y dicen celebrar Navidad. Qué bueno que estén cambiando el nombre y hablen de felices fiestas. Que tengan sus fiestas. Nosotros tenemos nuestra Navidad. Porque nuestra Navidad no es una fiesta más, no es una fiesta cualquiera. El hito del Evangelio de la Encarnación es esa eudoquia, buena voluntad de Dios mostrada a los hombres al enviar a su Hijo para que naciera como un bebé judío. Hermanos, lo insólito, creo que fue la palabra que utilicé ayer, sucedió. El Dios creador del universo se redujo, descendió. Y el apóstol Pablo lo llama el misterio central de nuestra fe. Dios se hizo pequeño. El misterio de nuestra fe es algo muy grande. Dios se hizo hombre, se hizo siervo, nació de una virgen, cumplió las profecías, como un bebé nació en un pesebre de un pequeño pueblo. Ese era el comienzo del gran escándalo que fue la vida de Jesús de Nazaret. Sí, hermanos, con la llegada de Jesús al mundo, entraremos una vez más a evidenciar ese dualismo entre la luz y las tinieblas del que le hablaba al comienzo de la introducción. Dualismo y crisis. No es agradable en tiempo de Navidad hablar de crisis. No es agradable en tiempos de Navidad denunciar que hay conflicto, que hay desnaturalización de la Navidad, pero hay que hacerlo, nos toca hacerlo. Por eso he escogido un solo texto, un versículo de este Evangelio según San Juan, que es el que me propuse citar hoy. Juan 3:19, en Nueva Versión Internacional dice así la palabra: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Así de simple, así de grave. Hermanos, cuando uno lee el texto y el contexto de este pequeño pasaje, se encuentra con que el lenguaje es judicial. Hay un escenario de juicio, y es que tiene que haberlo. Es un escenario de crisis, porque, hermanos, ninguna comunión hay entre luz y tinieblas. Nos lo dice la palabra, nos lo dice la historia. No tienen comunión,
la luz y las tinieblas. Y quien llegaba al mundo era la luz del mundo. Y llegaba para erradicar, para echar fuera las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice el apóstol Juan en su prólogo. No puede haber sociedad, asociación, sincretismo ni síntesis entre luz y tinieblas. No lo hay. Complementariedad al estilo lejano oriente, tampoco. Luz y tinieblas no pueden cohabitar. La luz echa fuera las tinieblas y por eso hay crisis. ¿Cómo comienza el texto? Dice, esta es la causa de la condenación. Dice Nueva Versión Internacional. Cuando buscamos el griego, mejor lo tiene Reina Valera 60, porque ahí la palabra condenación en griego es crisis, que quiere decir juicio, acusación, tribunal. Esta es la causa del juicio. ¿Cuál es la causa del juicio? ¿Qué es lo que ha pasado? Hermanos, ya antes había conflicto entre luz y tinieblas. Lo nuevo que ha pasado es que la luz ha llegado al mundo. El Señor Jesús lo dijo en sus propias palabras, si yo no hubiera venido, tendrían excusa. El problema es que ya yo vine y les he hablado. Se acabó la excusa. La luz vino al mundo. La luz vino al mundo en la persona de Cristo Jesús. Vino al mundo. Cuando Él llega al mundo, pasa a ser piedra de salvación para muchos. Y la Escritura dice, y piedra de tropiezo para muchos otros, para otros tantos. En el Evangelio, según San Juan, que es el que me he empeñado en citar hoy, el Señor Jesús, en uno de sus discursos, dice que le volvió a decir a la gente y les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Yo soy, uno de los famosos yo soy del discurso de Jesús. Yo soy, yo encarno, yo soy la luz del mundo, de todo el cosmos. Yo soy la luz, no es Roma, no es el sol, no es el César. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Miren cómo pasa una vez más el contraste para que se vea que hay luz porque hay tinieblas. Y la luz echa fuera las tinieblas. Dice, el que me sigue, no más tinieblas. Tendrá la luz de la vida. De la vida. Esto es el mensaje de Jesús de Nazaret. Ese bebé que nació en Belén. Ese bebé resultó ser, hermanos, dilemático. Ese bebé judío no acepta términos medios. El nacimiento que hoy conmemoramos y en estos días recordaremos de manera especial, ese nacimiento del Hijo de Dios, en el niño de María, en la casa de José, en Belén, no vino a un mundo neutral. Y esto quiero también remarcarlo en la predicación de hoy. Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Señor, el Emmanuel, no vino a un mundo neutral, vino a un mundo caído, vino a un mundo bajo el poder del diablo, vino a un mundo a espaldas de Dios. Por eso se hizo necesario que se presentara y viniera, porque este mundo no era neutral. Lo hemos cantado hace poco en nuestro precioso himno, Jesús es la luz del mundo. Hemos cantado, el mundo perdido en pecado se vio. Jesús es la luz del mundo. Él vino porque todos nos habíamos descarriado, cada quien por su camino. Todos los hombres eran injustos, buscaban erróneamente a Dios
por caminos extraviados, pretendiendo ser sabios, terminaban siendo necios. El apóstol Pablo dice que su necio corazón se hundía en la oscuridad. Por eso la luz tenía que venir a un mundo caído, no a un mundo neutral. Venía la luz, es el título de nuestro sermón. La luz vino al mundo en Jesús de Nazaret. Y el breve texto nos dice, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. La humanidad prefirió las tinieblas a la luz. A mí me gusta más Reina Valera 60. Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando uno revisa el texto en el original, puede darse cualquiera de los dos. Hay aquí una participación de lo afectivo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y también hay participación cognitiva, intelectual. Los hombres decidieron por lo opuesto, decidieron por las tinieblas, por el skotos en griego. Prefirieron la oscuridad, las sombras a la luz. El asunto fue, como les digo, dilemático. Era creer o no creer. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer o no creer, luz o tinieblas, dualismo de nuevo. La tesis y la antítesis se hacen presentes. ¿Y cómo termina el texto? Y nos acercamos ya al final de nuestra prédica, explicando por qué de la situación. Dice, esta es la situación de juicio, esta es la crisis. La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque, y aquí viene la explicación, porque sus hechos eran perversos, porque sus obras eran malas, dice la fina letra de Cipriano de Valera, pero en griego es poneros, y esa palabra es muy grave. Sus obras eran perversas. Las obras de los hombres son perversas. El pensamiento, el sentimiento, lo que hacemos, lo que nos privamos de hacer, es perverso. Y perverso, poneros, es porque sus obras son malignas, dañinas para otros, viciosos para ellos y carentes de virtud. Eso es lo que significa poneros. Y por eso los hombres han desechado la luz que vino al mundo, porque no quieren acercarse a esa luz a fin de que sus obras perversas, su maldad, el ser dañinos, el no amar, el egoísmo en grado sumo, el vicio, el descarrío, no sea manifiesto ante la luz. Qué triste cuando tenemos que recordar que en Navidad Dios, por amor al mundo, envió la luz. Y los hombres, por amor a las tinieblas, lo rechazan. Un Dios que ama y unos hombres que aman, pero Dios ama la luz, los hombres aman las tinieblas. El mismo apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, ya en la ancianidad, nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Noten el contraste siempre presente. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Hermanos, vimos su gloria, escribe el apóstol Juan. Vimos su gloria como quien viene del Padre,
lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pedro, cuando escribe en su primera carta, nos recuerda que nosotros antes no éramos ni siquiera pueblo, pero que ahora somos pueblo y pueblo de Dios, quien nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que prediquemos y anunciemos las virtudes de Él, que nos ha llamado y nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, porque Él es luz. Nosotros hoy concluiremos nuestro culto cantando nuestro clásico llamado Noche de Paz. Y en una de sus estrofas, traducido a nuestro idioma, dice: ved qué bello resplandor luce en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Astro rey, el sol de justicia de eterno fulgor. En el pesebre del mundo la luz. Ved qué bello resplandor. El apóstol Pablo decía que en la cara de Cristo resplandecía toda la gloria de Dios. Así que la luz vino al mundo en una Navidad. Y nosotros por eso decimos: Navidad es Jesucristo. Navidad es Jesucristo. Y con los reformadores decimos: solo Cristo. Demos gracias al Señor.